Estamos ya con la mesa de los coordinadores de las campañas. Está Mariana Gómez del Campo. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Coordinadora de acuerdos de la campaña de Ricardo Anaya. Francisco Guerrero, coordinador de análisis y estrategia de la campaña de José Antonio Meade. Y Tatiana Cloutier, que está de viaje, pero por lo menos hoy sí te tengo por teléfono después de 2 semanas de ausencia, Tatiana. Sí, te saludamos aquí un ratito, estamos aquí, estoy en el aeropuerto, tengo unos 10 minutitos nomás para estar ahí, pero yo no sabía que podía mandar a alguien, si no hubiera mandado con muchísimo gusto. Bueno, pues la próxima vez mándate a ti, ¿no? Mándate a ti, ven. Sí. Bueno. José, aquí estoy en Vallarta esperando la llegada de Andrés ya. Bueno, a ver, dime, ¿cómo viste el debate? Porque tienes poco tiempo. Pues mira, me gustó mucho el formato, Joaquín, me pareció que fue un formato más dinámico, un formato que permite más que se desplayen más los propios candidatos. Me parece también que se desaprovecharon algunas oportunidades en el debate propiamente, al no permitir que hubiera sido la gente que preguntó más dinámicos, no leídos las propias preguntas, y que pudo haber sido más dinámico esa parte y un poco menos de participación de los responsables de llevarlo a cabo, ¿no? Como que hablaron mucho y no dieron chance de que hablaran tanto los invitados que son los candidatos. Pero fuera de ahí me gustó, quedamos contentos con el trabajo que realizó Andrés, y creo que la gente pudo ver muy claramente, pues con el acto famoso de la cartera pudieron ver muy claramente quién es Anaya, sin decir nada se vio claramente, y quedamos contentos con el mismo. ¿De veras te gustó lo de la cartera? Sí, fíjate, Joaquín, me parece que sin haber dicho nada, se dice que Anaya es un hombre no confiable, se dice que Anaya es un hombre al cual tienes que tener cuidado, que ya ha hecho actos de corrupción, como el caso propio de los moches, y no sé, a mí me pareció que no tuvo que decir nada Andrés para que se dijera mucho con respecto al personaje frente a sí, y también se dijo mucho el propio acercamiento o invasión al espacio vital propio de un candidato hacia otro, al tener el acercamiento, inclusive que de la manera que lo tuvo. Se me hace que se dijo mucho sin decir. A ver, Mariana Gómez del Campo, ¿qué opinas de esto, de la cartera? Bueno, primero me parece que cuando se agotan los argumentos, cuando se agotan las ideas, pues hay que recurrir a este tipo de acciones. Me parece que en el marco de un debate en el que los ciudadanos están queriendo escuchar sobre todo propuestas de los candidatos, las descalificaciones no cabrían. Joaquín, muy desafortunada esta actitud, además con un López Obrador que se supone no tiene un solo centavo, eso por un lado, y por otro lado que antes se cuide la cartera de tantos pillines que ha impulsado en la lista, tanto al Senado de la República, la lista plurinominal, como a la Cámara de Diputados. Está el caso de Nestora, está el caso de Napoleón Gómez Urrutia, que le robó a sus trabajadores 55 millones de dólares, y podemos seguir enumerando la lista de candidatos también por la vía de mayoría, el caso del señor Salgado en Tláhuac, que tiene vínculos con el narcotráfico. Pero bueno, hay que recordar que para López Obrador, en el momento en el que decides estar en Morena, participar en Morena, se te perdona todo, se te perdona tu pasado, se borra, y es el caso de muchos personajes que por un lugar, por un espacio, están hoy en las listas de Morena. A ver, Francisco Guerrero, coordinador de análisis y estrategia de José Antonio Meade. Mira, yo te quiero decir primero, Joaquín, que ojalá el INE haga una reflexión más profunda sobre esta reglamentación, hiperreglamentación que hemos tenido en materia, y lo digo como exconsejero electoral. Sí. Nosotros lo sufrimos en el 2012. Creo que el primer debate tuvo mejoras. La verdad, a mí hubo asuntos que no me gustaron. Y te voy a decir algunas cuestiones dos cosas muy específicas. Hubo moderadores que hablaron más en tiempo que los candidatos. El formato se extendió más de media hora más de lo que se había planteado. Y segundo, yo que vengo a tantos debates y he estado contigo varias veces, Mariana igual,
no se necesitan tantas reglas para hacer un debate, para que haya intercambios. Hubo momentos en el segmento de intercambios entre los candidatos que era tal el protagonismo de algunos de los moderadores que estuvieron ahí, que finalmente terminaban hablando más ellos que los propios candidatos. Creo que eso lo tenemos que corregir rumbo al debate que vamos a ir a Mérida. Yo como representante del candidato lo voy a plantear de manera formal. Entonces, qué bueno que hubo ciudadanos, pero también hubiera sido bueno en todo caso que los propios ciudadanos hubieran podido argumentar, porque cuando ya empiezas a interpretar lo que alguien quiso decir, pues evidentemente tienes una complicación. Pero además de eso, creo que lo que sería importante es ir un poco al fondo. ¿Qué fue lo que se planteó? Y sobre todo porque hubo temas que estuvieron ausentes. Yo siento que José Antonio Meade estuvo muy completo, creo que dio un diagnóstico muy claro, se notó su expertise, alguien que ha sido secretario de Hacienda, alguien que ha sido canciller, fue muy preciso en algunos asuntos específicos, pero desafortunadamente el tiempo siempre es un problema. Y yo lanzo una primera cosa que no se logró poner en el debate, pero que ahora es muy importante. ¿Qué posición van a tener los candidatos en torno a lo que está aconteciendo en Venezuela? Te lo digo habiendo sido secretario de Democracia de la OEA, lo que aconteció en Venezuela el pasado domingo es un ataque artero a la democracia, es una destrucción brutal de la Carta Democrática que ha sido aceptado por todos los países, y yo he visto con mucha preocupación, particularmente de Morena y de López Obrador, que ellos no quieren marcar una posición en torno a ese asunto. Y me parece que es muy importante por los venezolanos que viven en México, pero sobre todo por el prestigio democrático del país. A ver, Tatiana, ¿tienes algo que decir sobre esto? Pues sobre las dos cosas, creo, ¿no? Primero que nada, me encanta cuando podemos estar dialogando y platicando contigo, y los que hemos estado presentes, o parecería ahí que Mariana no ha estado siguiendo las líneas propias de lo que se ha estado diciendo, tanto de Napoleón como de la propia Nestora, y hoy sale de prácticamente una nota muy fuerte con respecto a quién es Nestora y lo que Nestora ha dicho, inclusive que iba a poner un recurso por la difamación propia y por todo el asunto que se le está diciendo contra José Antonio Meade. Pero entremos en la parte esta de los procesos electorales. Se le olvida al representante propio del PRI ahí que se robaron la elección y todo lo que hicieron en el cochinero propio de la elección y de los procesos no democráticos que llevaron a cabo. Yo creo que a Mariana no se le puede olvidar tampoco. En Coahuila y en el Estado de México hay que ocuparnos fundamentalmente de lo que está pasando en nuestro país. Hay que resolver la problemática propia de nuestro país para poder que una vez que tengamos el proceso resuelto aquí en términos de democracia y todo lo demás, salgamos. Imagínate nomás, ahora resulta que el PRI, candil de la casa y oscuridad, candil de la calle y oscuridad de la casa, se roba los procesos, hace procesos sucios y todo, y ahora anda llamando. Claro que requerimos tener procesos limpios y queremos que estén los procesos limpios en toda América Latina. No queremos tener dictaduras, no queremos, pero tampoco queremos un proceso de esta magnitud y como lo tuvimos en el Estado de México y propiamente en Coahuila. A ver, Francisco Guerrero. Bueno, yo creo que es muy probable que Tatiana no conozca la Carta Democrática, quizá no es su expertise los asuntos democráticos en el continente, pero la realidad está en que lo que está aconteciendo en Venezuela ha sido una postura consistente por parte del Gobierno de México, del Grupo de Lima. Tú seguramente has referido, Joaquín, esta información, y la verdad está en que si tú revisas a los integrantes de Morena, pues ahí está Jacob Polevsky, ahí está el embajador Vasconcelos, ahí está por supuesto el infaltable Fernández Noroña, que han venido defendiendo algo que no se necesita meternos solamente a la cuestión nacional. En México tenemos un tribunal electoral, tenemos un Instituto Nacional Electoral sólido. Me parecería grosero tratar de comparar el régimen democrático mexicano con una elección de Estado como la que se llevó a cabo en Venezuela. Y la pregunta, Tatiana, sería muy concreta, muy precisa. Si Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de México, ¿reconocería al gobierno espurio de Nicolás Maduro? Primera posición. A ver. Y segunda. Primera, Tatiana. Sí. A ver, yo creo que me haga todas las preguntas y le contestaremos. No voy a estar jugando a que me haga de una por una. Déjame que me termine de preguntar y ahorita respondemos. Pero no estamos jugando, ¿eh? A ver. La primera, no, Tatiana, digo que me las ponga todas para no estar, perdón. Si quieres, te hago solo dos para que no... Y yo también. Y luego ya le sigue Mariana con otra lista más. Me gusta. En el caso particular, el primero es,
¿Cuál es la posición que tiene el candidato López Obrador? Porque en el debate había un tema que se llamaba México y el mundo. ¿Cuál es la posición que él tiene en torno a la postura que ha asumido México de reducir sus relaciones con Venezuela al mínimo como parte de este desconocimiento que se está haciendo en el proceso electoral? Y la segunda, si Andrés Manuel López Obrador fuera presidente, ¿mantendría relaciones y reconocería como un gobierno legítimo al gobierno de Nicolás Maduro, que es un gobierno espurio? Esas son las dos preguntas. Venga, Tatiana. Ok, vengan las dos y primero digo, efectivamente no tengo la expertise que tiene el representante del PRI en los temas internacionales, pero eso no me ciega, ni me deja, ni me permite o no me limita a estar hablando con respecto a los temas propios de nuestro país. Sí reconozco que el Instituto Electoral y sí reconozco que el tribunal hacen su chamba, pero eso no quiere decir que no hayan tenido un cochinero en la elección tanto de Coahuila como del Estado de México, y me llama la atención que estén más mortificados por lo que pasa afuera que lo que pasa dentro de México, inclusive en donde tienen su propio gobierno, el gobierno de Enrique Peña Nieto, la violación a los derechos humanos. Punto 2, y ahora sí vamos a atender la pregunta propiamente. La postura que se tiene por parte de la propuesta de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la no intervención, y eso no quiere decir que en la no intervención no puedas reconocer que no hay cosas que funcionan o que al revés, que no hay una situación propia que está violentando derechos humanos y una serie de cosas en Venezuela. Son como dos puntos. Bien, Mariana Gómez del Campo. Yo sí quiero señalar, por supuesto que he dado puntual seguimiento, Tatiana, a los personajes de Morena, los que hoy son candidatos, y además de Napoleón Gómez Urrutia o de Nestora, está el caso de Rafael Ochoa, ex secretario general del CENTE, cercano al Bester Gordillo, el caso también de Higinio Martínez, que es candidato a senador, es el cacique de Texcoco, que tiene a toda la familia trabajando en el municipio, o Carlos Lomelí, que es candidato a la gubernatura de Jalisco, acusado por Estados Unidos por contar con compañías que lavaban dinero del narcotráfico, el caso de Fernando Vilchis, candidato a presidente municipal de Catepec, líder de taxis piratas y acusado de extorsión por cobrar cuotas. Así puedo decirte, Tatiana, una larga lista de fichitas que hoy tiene Morena en sus filas, con tal de ganar la presidencia de la República. Tatiana. Y quiero señalar, y aquí te pediría, Joaquín, esta oportunidad, nos preocupa el tema de Venezuela, sobre todo, Tatiana, por la similitud de López Obrador con Hugo Chávez. Los dichos de las no expropiaciones, la constitución moral que pueda estar por encima de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También Chávez en su momento habló de la venta del avión presidencial, la revocación de mandato cada 2 años con sus reglas. Pregúntale a los venezolanos cómo se ejecuta ya la revocación de mandato, y es con las reglas del presidente en turno. El caso de Venezuela, Chávez y Maduro nada más. El Mesías terminará con la corrupción. Eso lo ha dicho tantas veces López Obrador, que él solito puede con el tema de la corrupción. Ante cualquier cuestionamiento te responde corrupción, porque no hay ideas, no hay propuestas, no hay un verdadero plan de gobierno. Y en Venezuela, pues sería con el gobierno militar. Entonces sí me parece una burla lo que vino ocurriendo durante este segundo debate, un López Obrador que le faltó el respeto a los mexicanos, no le dio la importancia al debate, no estudió. Si ahorita me preguntas cuántas propuestas presentó, o pregúntenle a la gente a ver qué te responden los ciudadanos. Y bueno, pues hay que recordar también lo que hizo López. La única diferencia con el 2006 es que a este debate decidió sí asistir, y al del 2006 decidió no asistir. A ver, Tatiana, te hablan ahora sí. A ver, yo creo que son varias cosas aquí. Primero tenemos las famosas listas y el término de quién lava dinero y quién no. Ricardo Anaya está acusado de lavado de dinero, y me extraña que ahora el del PRI se le esté olvidando, porque hasta en España ahorita había todo un asunto al respecto. Dejo esto como punto aparte y empecemos con el tema propio de la comparación o no entre Venezuela, o bueno, Chávez y Andrés Manuel López Obrador.
El presidente que se viste de militar es el presidente emanado de las filas de Acción Nacional, de hecho casado con una pariente tuya, para que no nos estemos equivocando. Y el país aquí sigue. Vamos a empezar México con parientes, Tatiana. Permíteme tantito. Muchos parientes Una de las tuyas hoy cosas, están en Acción Nacional. Permíteme tantito, tengo una, no muchos, perdóname, es una. Entonces vamos por partes y te comento que es bien importante ver esta parte. En México tenemos, como bien lo decía ahorita nuestro compañero del PRI, instituciones fuertes y sólidas, división de poderes, existe un Banco de México sólido y fuerte, tenemos una no dependencia de un solo producto, como es el caso propiamente de Venezuela. Ninguno de los candidatos, ni López Obrador, son militares como para hacer este comparativo propio con Venezuela. Y tenemos además esta parte de la revocación de mandato. La revocación de mandato, por lo menos ahorita, en el estado de Nuevo León, está dentro de la ley de participación ciudadana. ¿A qué me refiero con esto? El tener una revocación de mandato no te lleva a estos juegos a los que están planteando. Y no olvidemos que el propio Alfaro, en Jalisco, cuando estuvo de alcalde en el municipio que gobernó, se sometió a esto de la revocación de mandato. Entonces creo que es una manera de querer hacer comparativos y comparar bicicletas con manzanas cuando no son comparables, y creo que nos están queriendo llevar a un comparativo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Este país ha salido adelante, hemos logrado con la lucha de muchísimos mexicanos salir adelante a pesar de los robos propios de las elecciones y de cuestionamientos propios de elecciones que empezaron con Felipe Calderón, para recordártelo, Mariana, en el 2006. A ver, Francisco Guerrero, representante de José Antonio. A ver, dos o tres apuntes. Primero, menciona Tatiana el tema de los supuestos fraudes electorales del 2000 y del 2006. A mí me llama mucho la atención que ella hable de estos fraudes y que tenga como aliados políticos cada vez más cercanos de Andrés Manuel López Obrador a Manuel Espino y a Germán Martínez. Simplemente es una contradicción insostenible. Dialécticamente no entiendo cómo ella habla de esos fraudes y a quienes fueron hipotéticamente, aunque ahora se disculpen y pidan perdón, pues estuvieron participando en esto. Es una cosa u otra, no sé cuál de las dos. Se les perdona sus pecados, no sé cuál de las dos por buena. No sé si el Mesías desde sus alturas, desde el Monte de los Olivos, con una bendición, simplemente lo resuelve. Segundo, creo que lo que dice Mariana es importante en torno a las comparaciones. Cuando se hacen comparaciones, se hacen porque se ven rasgos que de manera general pueden identificar conductas. Los reflejos autoritarios, la economía cerrada. Recuerda que ahora la economía venezolana tiene que funcionar básicamente en la autosuficiencia que por cierto no existe. Todo lo que está viviendo nuestros hermanos venezolanos, por cierto, yo les mando un abrazo porque desde la OEA tuve oportunidad de tratar a muchos de ellos, al exilio venezolano que está en México. Sería interesante que les preguntaran si ellos piensan que este modelo y este fraude electoral que se llevó a cabo este pasado domingo es el futuro, y si les hace sentir cómodos que el candidato que se dice puntero en las encuestas simplemente no quiera hablar del tema, se escude desde mi punto de vista de una manera totalmente impropia en la autodeterminación y no haga un planteamiento. Y algo más, regresando un poquito al debate en torno a las propuestas, a mí sí me parece, Joaquín, que en el caso de Andrés Manuel López Obrador, si yo tuviera que sintetizar en una expresión cómo fue su intervención en el debate, te diría que fue un disco rayado. Simplemente repitió y repitió y repitió ad nauseam todo el planteamiento que tiene que ver con que con su sola presencia, el combate a la corrupción, vamos a diversificar las relaciones comerciales de México. Y déjame decirte que eso es muy preocupante, porque estamos en un esquema donde estamos todavía sin concluir el Tratado de Libre Comercio, estamos viviendo una crisis democrática en el sur del continente con Venezuela, y no va a ser a través del voluntarismo como se resuelvan los asuntos. Y una puntualización en torno al asunto de la candidata Nestora, del que tanto se ha hablado. Lo único que hizo José Antonio fue leer un fragmento de una de las víctimas. Y si tú te vas a los expedientes de ese proceso, independientemente de que hubo una resolución judicial en torno a esta persona, lo que sí es un hecho es que cuando se habla de amnistía y cuando se plantea estos planteamientos que ha hecho el López Obradorismo en torno a la amnistía, uno no puede evitar pensar en todas las víctimas que fueron parte del proceso en Guerrero y de la manera en que Nestora operaba y actuaba con la policía comunitaria, pidiéndoles a niños y a familias dinero a cambio de su libertad. Bien, voy a un corte, Tatiana, Mariana, Paco, y regreso enseguida. ¿Te da tiempo, no, Tatiana?
Ok, sí. Venga, vamos. Venga, continuamos entonces en la mesa. Mariana Gómez del Campo, coordinadora de Ricardo Anaya, Francisco Guerrero, coordinador de José Antonio Meade, Tatiana Cloutier, que está en Vallarta esperando a Andrés Manuel, que es su coordinadora de campaña. Tatiana, era tu turno. Claro que sí, Joaquín. Comento esta parte. Yo creo que el pedir la no intervención tiene que ver con, fundamentalmente, el que el día de mañana no se vaya a querer creer un país que tiene el derecho a venir a decirnos cómo gobernarnos los mexicanos, y eso no quiere decir que no podamos hacer señalamientos y no estar no estar de acuerdo, es decir, no estamos de acuerdo con respecto a lo que esté pasando en en Venezuela, no obstante, que tampoco en Cuba en su momento, no obstante, esto no quiere decir que queramos nosotros o nos toque a nosotros tomar decisiones de qué es lo que tienen que hacer. Aunque sea triste la situación propiamente de violación de derechos humanos y de muchas otras cosas más que suceden en este momento en Venezuela, no nos toca a nosotros como mexicanos decir qué van a hacer los venezolanos, como no le tocará a nadie más venir a decir qué es lo que queremos decidir nosotros los mexicanos. Eso no quiere decir que estemos aceptando ni que nosotros digamos nos gusta lo que pasa allá. Es muy triste, es muy vergonzoso, es penoso y es doloroso, que yo creo que son dos cosas, Joaquín. Mariana. Bueno, primero señalar, creo que la que no tiene toda la información es Tatiana. En la revista Proceso apareció justo hace un par de días, el Tribunal de Madrid archivó la denuncia que involucra a Anaya en red de lavado en España. El área de prensa del organismo judicial informó que en esa resolución se tomó en cuenta el carácter anónimo de la denuncia, además que se basa en recortes de prensa de México sin aportar información fiable. O sea que esta denuncia en España quedó en el cajón. ¿Por qué? Porque se habían basado en recortes de prensa de México. Esto por un lado. Por otro lado, Tatiana, no sé si no sabías que nadie presentó una denuncia penal contra Ricardo Anaya ante la Procuraduría General de la República por lavado de dinero. Yo te invito a que si tú crees que esto es verdad y tienes todas las pruebas, hagas lo necesario lo más pronto posible por presentar esta denuncia contra Ricardo Anaya. Y también quiero señalar la incongruencia de Morena, dándole la bienvenida a personajes del PAN, como decía aquí Paco hace un momento, dándole la bienvenida a personajes del PAN que estuvieron involucrados y fueron cabeza, además, del proceso electoral del 2006, y tanto se habla de un fraude electoral, ¿cómo darles la bienvenida a quien fue presidente del partido y a quien fue, además, abogado del candidato ganador, Felipe Calderón? Y con respecto a Venezuela, yo creo que los de Morena siempre, cuando les conviene, hablan de autodeterminación de los pueblos, cuando les conviene, hablan del principio de no intervención, pero yo te pregunto a ti, ¿tú qué piensas de que la presidenta de tu partido, Jacob Polensky, en varias ocasiones se ha reunido con personajes de la mafia del poder de Venezuela en su época, cuando fue senadora de la República? Incluso tengo aquí el tuit, le dijo: comandante, presente desde México, esperando resultados, segura de que venceremos, senadora Jacob Polensky. Y en el año 2016, para ser precisos, el 28 de octubre, dijo Jacob también en la Embajada de Venezuela en México: en México necesitamos hacer un frente común para dar a conocer la verdad de Venezuela, defender y luchar por Venezuela. Claro que nos preocupa que ustedes, los de Morena, estén completamente involucrados con Nicolás Maduro, porque hoy Venezuela vive hambre. Hoy hay presos políticos, más de 250 presos políticos, solamente por haberse manifestado en contra del régimen. Entonces, Tatiana, claro que nos inquieta y queremos escuchar la respuesta. ¿Estás ahí, Tatiana? Porque me pareció que se cortó. Bueno, vamos a tratar de recuperarla. A ver, Paco. A ver, solamente algunas cuestiones que me parece que es importante ir puntualizando, porque estamos hablando en el contexto del debate de México y el mundo. Me da la impresión de que Tatiana no conoce mucho de derecho constitucional y no conoce mucho de relaciones internacionales. Sería bueno que sus asesores le acercaran alguna información en dos asuntos.
México, y lo sabe muy bien Mariana, que es senadora de la República, tiene un compromiso específico en materia de derechos humanos y en materia de democracia, que son dos aspectos centrales en las relaciones comerciales, tanto que tiene México con los Estados Unidos y con Canadá en el Tratado de Libre Comercio, pero también en su relación con la Unión Europea. Yo no me imagino un presidente moderno en la actualidad en el continente que simplemente no conozca que México es parte de la OEA, que México suscribió hace algunos años en Perú la Carta Democrática, que la Carta Democrática, querido Joaquín, no es otra cosa que los deberes y derechos que tenemos los ciudadanos en el continente. Elecciones libres, elecciones honestas, que no haya intervención del Estado, que se respete el sufragio de los electores. Todo eso ha sido violentado en Venezuela y podemos pensar que es algo lejano. Desafortunadamente, como ya bien decía Mariana, si los personajes que actualmente, Vasconcelos, la señora presidenta del partido, Jacob Polevsky, son admiradores del régimen de Chávez, o lo fueron, y ahora se hacen por lo menos de la vista gorda o son complacientes, el silencio, ustedes saben que el silencio implica complacencia cuando hay una tragedia del tamaño que existe en Venezuela. Creo que es importante dejar eso muy claro. A ver, Tatiana, te recuperé. Tatiana. Yo, aquí estoy. Venga, ya te recuperé. A ver, aquí estoy, ok. Primero una parte, la propia de J. Cole como senadora. Todos sabemos que el Senado tiene funciones y los senadores tienen funciones para tener relaciones internacionales, etcétera. Entonces yo creo que estas preguntas para J. Cole hay que hacérselas a J. Cole y no a mí. Que J. Cole responda por ella, que J. Cole responda por lo que hizo en el Senado y no me toca a mí responder, ¿no? Esta es una parte importante. Y nos venimos y nos regresamos al tema donde decía Mariana que tal vez yo no conocía o no vi los escritos donde dicen que a Ricardo le quitan las denuncias estas que tuvieron en España. Qué casualidad que las usa a conveniencia, porque también puede ver y ver la situación propia de Nestora, que tendría que ser o es la misma, nomás que ella hace válido lo que le conviene y no hace válido lo que no, Joaquín. Yo creo que aquí sí. Mariana. Mira, yo señalaría, yo creo que aquí el tema, tú hablabas del lavado de dinero de Ricardo Anaya, de este supuesto lavado de dinero, y por eso yo te respondo y te lo digo con todas sus letras. Ya en Madrid no se le está investigando de nada y en la Procuraduría General de la República hoy tampoco se le está investigando. Y mencionabas que J. Cole tenía que responder a lo que hizo como senadora de la República, hacia las declaraciones. Yo te pediría, hace unos meses, escasos meses, ella como presidenta del partido tuvo un encuentro en la embajada venezolana con diferentes actores e incluso se le dio capacitación a integrantes de Morena y se les habló de democracia, de libertades, de verdad, Tatiana, temas que son de risa, porque tú sabes que en Venezuela se está viviendo hoy una dictadura que comenzó el pasado domingo, se consolidó el pasado domingo con unas elecciones en las que sin oposición llega nuevamente Nicolás Maduro, se quedará otros 6 años, si no me equivoco, y con menos del 20% de la población en participación. Tatiana. Pues yo creo que vuelvo a repetir, creo que cada país debe decidir cómo quiere ser gobernado, cómo quiere dejarse o no dejarse que le impongan las cosas, y eso no quiere decir que como nación o como nosotros como individuos no podamos decir que no nos gusta lo que estamos viendo en Venezuela, que no quisiéramos estar como Venezuela, y gracias a eso estamos fortaleciendo nosotros nuestros propios procesos en este país y tenemos o hemos trabajado enormemente por tener un INE, antes un IFE, que sea autónomo. Y yo creo que ese es el punto que tenemos que seguir consolidando para que no sucedan las cosas y que los mexicanos hagamos valer nuestros derechos en este país, que los mexicanos hagamos valer nuestro voto y no permitamos que vuelva a pasar lo que ha pasado en otros años aquí propiamente en nuestro país, en nuestros procesos electorales. No obstante, nos duele enormemente la situación que viven los venezolanos, pero tendrán que ser ellos quienes resuelvan su propia problemática. Gracias, Tatiana. Paco Guerrero. Mira, Joaquín, yo creo que aquí es importante, decía Tatiana, que cada país debe decidir cómo quiere vivir. Por supuesto, cada país toma sus decisiones dentro de un marco.
Y el marco en el que los países que somos miembros de la OEA y de las Naciones Unidas funcionamos es en el marco del respeto a la Carta Democrática y el respeto a los derechos humanos. A mí me parece, la verdad, muy lamentable que simplemente se le saque al bulto este tema, que se diga, tú imagínate que los mexicanos estuviéramos viviendo la misma situación y que no hubiera la posibilidad de que otras naciones en el mundo alzaran la voz. Este tipo de planteamientos son los que yo escuché en la OEA durante 3 años. Parece que estoy escuchando al gobierno de Venezuela. Me saca un poco de roncha escuchar a Tatiana, que sé que es una mujer moderna, que vive en un estado como Nuevo León, que es un estado moderno, que simplemente diga que entonces si Venezuela decide ser una dictadura, está bien. No está bien. Y no está bien porque hay márgenes y parámetros que México debe respetar en su política exterior. Y el principio de no intervención tiene un límite, y ese límite son los compromisos que están en nuestra Constitución, que son los respetos a los derechos humanos y, por supuesto, el respeto a la Carta Democrática. Bien, voy a un corte y regreso a Tatiana, Mariana y Paco. Bien, me dicen, ahí, ya ha hecho Jaime Rodríguez a sus huestes, sí, a sus bots y todo, de que por qué no está aquí su representante. Pues porque tomé la decisión realista. Este no es un programa democrático, para empezar. Es un programa periodístico, ¿sí? Yo no hago democracia, yo hago periodismo, y estoy haciendo la mesa entre los coordinadores de quienes sí pueden defender la pelea por la candidatura presidencial, candidatos que tienen partido, porque el otro pues es un relleno, ¿sí? Y ahí está la realidad. En fin, a ver, Tatiana. A ver, Joaquín, sí, teníamos y estábamos en el tema de del respeto a los derechos humanos, y efectivamente creemos enormemente y somos promotores de que los derechos humanos se respeten tanto en nuestro país como en el extranjero y en cada uno de los rincones del planeta. Y me llama la atención que en Mariana no la oí nunca responder o renegar porque no se hayan respetado los derechos humanos cuando Felipe Calderón, emanado del PAN, violentaba durante su gobierno los derechos humanos con toda esta matanza que se dio a lo largo y a lo ancho del país. Igualmente con el tema de Ayotzinapa, me llama la atención que el representante de José Antonio Meade no lo he oído expresarse o no lo oí expresarse, a lo mejor porque no sabía yo dónde estaba, que hablara en contra de toda esta situación propia de Ayotzinapa. Una cosa es, y esto sí creo que es valiosísimo, cuando una nación solicita que se venga de términos internacionales a apoyar, a hacer observación, como ahorita lo está haciendo el propio INE, lo estamos haciendo los mexicanos, pedir observación electoral, por ejemplo, para este proceso, o cuando se hizo propiamente para el tema de Ayotzinapa o algunos otros temas. Me llama la atención que sigan insistiendo en lo que no quieren ver en casa, y eso no quiere decir que no tiene que suceder en cada uno de los rincones de este mundo el respeto a los derechos humanos. Bien, vamos a ir con las conclusiones. Mariana. Bueno, rápidamente sí me he expresado en reiteradas ocasiones por el respeto a los derechos humanos, a las libertades y a la democracia. Y México sí puede ser el siguiente Venezuela por la debilidad institucional. Al día de hoy no tenemos fiscal general. Sí me inquieta que López Obrador pretenda hacer una propia constitución. Ya ha hablado de la constitución moral. Es un personaje mesiánico que todo lo puede, todo lo sabe. El populismo como bandera, todo se resuelve con populismo. La desigualdad también usada como espada que divide a la sociedad entre ricos y pobres. Eso hizo en su momento Chávez, Maduro, y hoy lo hace López Obrador. Y el llamado velado a la violencia. En redes sociales ha hablado López Obrador también de soltar al tigre y que van a haber chingadazos si no ganan el proceso electoral. Y yo nada más señalar, Joaquín, también, afortunadamente mi candidato Ricardo Anaya sí presentó propuestas contundentes, propuestas claras el día del debate, se contrastó con los demás candidatos a la presidencia, la importancia de diversificar el comercio, que ya no podemos pensar que el 80% sea solamente de exportaciones con Estados Unidos, de nuestro comercio con Estados Unidos. Hay que voltear a otros lugares del mundo, de hecho, invertir este número, elevar el salario mínimo a 100 pesos y gradualmente duplicarlo para que no haya inflación. Revisión del 100% de los temas de cooperación con Estados Unidos, poner todos los temas en la mesa, discutir la iniciativa Mérida y estos $1,500 millones que han entrado
a través de la iniciativa Mérida, porque Estados Unidos tiene enormes intereses con México, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas. Presentó las 135 acciones de infraestructura. Él sí está a favor de más aeropuertos, está a favor de puertos, está a favor también de carreteras, a diferencia de López Obrador, que dice no a la inversión, no queremos aeropuerto internacional en México. Escuelas de tiempo completo para que nuestros niños no salgan a las 2 de la tarde y los papás ya no sepan qué hacer con ellos y se estén educando en las calles en lugar de estar en la escuela, de poder comer ahí, de poder tener actividad física, programas culturales, tocar algún instrumento. Y el tema de los migrantes, y con esto cierro, fundamental la cooperación con Centroamérica, tener leyes sensibles, porque más de 400,000 migrantes tratan cada año de ir hacia los Estados Unidos, tanto centroamericanos como mexicanos. Bien. Con Anaya sí hay propuesta. Gracias, Mariana Gómez del Campo, coordinadora de Ricardo Anaya. Tatiana Cloutier, coordinadora de Andrés Manuel. Pues me llama la atención, Joaquín, que Mariana no se haya dado cuenta que ya gobernaron 12 años y no pudieron hacer todo lo que está proponiendo. Ahora, ¿qué va a hacer este joven Ricardo Anaya, que ahora sí va a poder? Tuvieron 12 años para hacerlo, no lo hicieron y ahora nos quieren prometer lo que no han sido capaces de hacer en 12 años. Curiosamente, la encuestadora Massive Caller le da un triunfo a Andrés Manuel en el tema de propuestas, en el tema migratorio y en el tema de comercio, la misma empresa que ha sido pagada por ellos, en el buen sentido de la palabra, sino contratada para poder llevarles a cabo sus encuestas. Creo que Andrés Manuel hizo sus propuestas muy claramente con respecto a migración, al tema económico, y somos creyentes en que tenemos que tener un tratado de libre comercio negociado una vez que pase el proceso electoral. Tenemos que fortalecer o diversificar, bien dicen, el mercado, el comercio con el resto del mundo, y también fortalecer nuestro comercio interno y no solamente el externo. Bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, Tatiana, te mando un saludo. Nos vemos. Al contrario, muchísimas gracias. Nos vemos el martes, Tatiana. Gracias. Nos vemos, Joaquín, un abrazo. Que estés muy bien, te mando otro. Tatiana, Francisco Guerrero, una conclusión, por favor. A ver, primero, creo que sí le urge un curso intensivo de Relaciones Exteriores a Tatiana y de diplomacia, porque sí está un poquito en la calle. Primero, Ayotzinapa, México solicitó la intervención, ha trabajado de manera muy cercana con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gran diferencia con Venezuela, que Venezuela se ha negado sistemáticamente a discutir dentro de la OEA este asunto. Muy vergonzoso no saber eso. Segundo, yo creo que también sería bueno que estudiara que la OEA observó la elección electoral del año 2006, observó también los procesos previos y no hizo ningún reconocimiento de fraude, como sí lo hizo en Venezuela recientemente en el 2018 y antes. Y también decir que es terrorífico, o por lo menos a mí me parece terrorífico, que un partido que se dice democrático como es Morena simplemente se refugie en la política exterior de los años 70, casi diría 60, 70 y 80, para no hacer un pronunciamiento claro y contundente sobre la tragedia democrática que está viviendo nuestro país. En 1979 el presidente López Portillo rompió relaciones con Somoza, Bueno, en 79. Efectivamente, todavía con más razón, por lo menos podrían retomar algunos de los aspectos gloriosos de esa política exterior, pero ella se está refugiando, y no solo ella, otros, en una interpretación casi letrística del principio de no intervención. Y decir algo más, a mí me parece que quizás si pudiéramos rescatar algo del debate, es que la posición de Andrés Manuel López Obrador fue una posición que virtualmente no tuvo nada que ver con el papel que tiene México en el mundo. Sí tiene que ver con el papel que él estima México debería tener en el mundo, inspirado en la nostalgia. Esta propuesta que hace de una política que en su momento llevó a cabo el presidente Kennedy es simplemente totalmente imposible de llevar a cabo en este momento, y lo que demuestra es que estas preocupaciones que tenemos muchos de que un gobierno de López Obrador se parecería al gobierno de Maduro, cada vez se van haciendo más cercanas, y a mí en lo particular, que me ha tocado visitar todo el continente, me produce realmente mucha preocupación que ella simplemente no haya querido tocar el tema. En torno a las propuestas, yo creo que ya se han señalado de alguna manera. Es importante la diversificación, José Antonio lo señaló, también decir que los senadores de Morena todos votaron en contra de la modernización del TPP, de que ellos históricamente han estado en contra del Tratado de Libre Comercio, y ahora en este gatopardismo tan propio de la campaña de Morena, pues simplemente decir que no hubo un planteamiento por parte
parte de ellos, a la red consular, a la necesidad de mejorar la relación de los proyectos productivos que desde Cedesol se llevan a cabo. Y muchas de las propuestas que hicieron ya están. Exactamente, además. Así que, pues, esa es la realidad en la que estamos, una propuesta de política exterior por parte de Morena, aunque se deslinden unos de otros, porque la verdad hay que decirle a J. Cole que, pues no, Tatiana no se animó a defenderla, no quiso entrarse. Tenemos que hacer luego una entrevista a J. Cole para ver qué opina de su vinculación con el chavismo. Gracias, muchas gracias, Francisco Guerrero, representante, coordinador de José Antonio Meade. Gracias, Mariana Gómez del Campo, coordinadora de Ricardo Anaya. A ver si recuperamos gracias la llamada. Y le doy las gracias a Tatiana Cloutier, porque estaba en el aeropuerto de Vallarta esperando a Andrés López Obrador, de quien es su coordinador. Aquí continuamos.